Biblia es que no tiene una clara idea o una clara imagen de la persona de Dios, ¿sí? Entonces, hoy tristemente en el pueblo de Dios tenemos creyentes con un Dios fabricado en su corazón que no es este Dios que relata la Escritura, ¿sí? Entonces, creemos tener un Dios que puede ser manipulado, que puede ser comprado, que puede ser burlado, que puede ser engañado, y dista mucho, o sea, se diferencia mucho de este Dios que vemos en las Escrituras. El día de hoy, mis hermanos, la idea es hacer una aproximación a la imagen de este Dios que relata las Escrituras, ¿sí? Dios ha revelado la Escritura para que nosotros le conozcamos a Él, y la forma de hacerlo es a través de las Escrituras. Entonces vamos a abrir nuestras Escrituras, mis hermanos, y vamos a tratar de extraer aspectos, características de este Dios que alabamos y que nos ha rescatado a través de la Escritura, ¿sí? Entonces, para eso, mis hermanos, vamos por favor a Génesis capítulo 1. Mis hermanos, Génesis capítulo 1 hasta el versículo 24 dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Padre, delante de ti en esta noche estamos nosotros dándote gloria a ti, el Dios trascendente que vemos desde el inicio de la Escritura, a este Dios eterno que se nos ha sido revelado a través de esta tu palabra. Damos gloria a ti, el Dios todopoderoso, creador, del que testifica este libro,
y nos rendimos ante el poder de ti, gran Dios soberano, este Dios que se reserva el derecho de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y alabamos tu nombre por ser el gran Dios proveedor que se nos es presentado desde el principio hasta el final, Padre. En esta noche, Señor, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra imperfección, Padre, pero rogamos a ti, Dios, que a través de este hombre imperfecto, pecador, Dios, con todas las limitaciones intelectuales y espirituales para comunicar tu palabra, rogamos que sea tu Espíritu Santo que tome estas palabras imperfectas, Dios, y las aplique de manera perfecta en los corazones de esta tu iglesia, Padre. Rogamos que en este espacio podamos conocer un poco más, así sea por poco, el carácter tuyo, Dios. Rogamos nos sea revelado al menos parte de este potente Dios que hoy adoramos, Padre, que rendimos nuestro tributo, nuestra adoración a ti, porque reconocemos que nadie hay como tú, Padre. Damos gloria y presentamos este espacio delante de ti, Padre, sabiendo y confiando en que guardas tu grey, Padre. Bueno, mis hermanos, entonces lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es que claramente Génesis no se escribe a un grupo de hermanos que están sentados en una iglesia local y que cuando termine la reunión van a coger sus carros para ir a sus casas, ¿cierto? Lo primero que tenemos que recordar es quién escribe Génesis. Génesis está normalmente atribuido a Moisés, ¿sí? Eso es al menos 1400 años antes de Cristo. Y se nos presenta el primer gran problema de Génesis. ¿Cómo Moisés habla? ¿De qué está hablando Moisés? ¿Qué dice Génesis 1? Es correcto, de la creación. ¿Moisés estaba cuando Dios estaba creando? No estaba ahí, ¿cierto? Entonces, se nos presenta el primer gran problema. ¿Cómo Moisés habla de algo que no presenció? ¿Sí? Y esto, mis hermanos, no es para nada problemático para nosotros. ¿Por qué? Si nosotros podemos proyectar, vamos a recordar algunos conceptos básicos acerca de la Escritura y vamos a reconocer la Escritura como inspirada por Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir, mis hermanos, a 2 de Timoteo 3:16 como primera cita. Antes de entrar al análisis del texto mismo, es importante entender, mis hermanos, que este texto, a pesar de que Moisés no estaba ahí, ha sido inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, bueno, está bien, lo buscamos. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la primera declaración que tenemos de la Escritura es que es inspirada. Realmente lo que la palabra inspirada habla es que es como si saliera de Dios, ¿sí? Es como si fuese exhalada por Dios, ¿sí? Entonces, reconocemos nosotros que esta porción de la Escritura ha sido inspirada por Dios también. Cristo reconoce esta fracción de la Escritura como palabra de Dios. Dice, Moisés les dijo. Entonces, lo siguiente que tenemos que entender es que Moisés no entrega Génesis. Moisés al pueblo le entrega el Pentateuco completo, ¿sí? Y Génesis vendría a ser una especie de capítulo dentro de ese gran libro, ¿sí? Entonces, Cristo reconoce la autoridad de Dios en estos escritos y así mismo lo reconocemos nosotros, ¿sí? Un ejemplo de esto también es Segunda de Pedro, este sí lo podemos proyectar ahora acá, Segunda de Pedro 1, 20, 21. Si alguien lo tiene puede ponerse en pie y leerlo. Muchas gracias. ¿Podemos proyectar o no, Alejo? Es decir, lo que quiere decir la Escritura aquí es que nunca un profeta habló de su propio conocimiento. Es decir, nunca el profeta se levantó y dijo, esto es más o menos así, es lo que yo pienso, es lo que yo imagino, ¿sí? ¿Por qué? Porque el versículo 21,
Alejo, proyectalo por favor, así sea desde el Open, no hay problema. Estamos en 2 de Pedro 1:20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, nunca nada que dijo un profeta lo dijo de su propio conocimiento, es decir, Dios puso ese conocimiento en el profeta, ¿sí? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ejemplos de estos tenemos varios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Hechos 1:16. Dice la Escritura: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, ¿sí?, que en el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Es decir, David, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, hablaba acerca de Judas, ¿sí? ¿Por qué? ¿David lo sabía? No, David no tenía ni idea. Dios inspiró eso en David, ¿sí? Porque Dios claramente tiene el conocimiento completo y inspiró a David para que escribiera eso. El mismo ejemplo lo tenemos con Isaías, alrededor de 700 años antes de Cristo, describe cómo el cordero va a ser sacrificado. Entonces tenemos cómo antes se dio profecía, el ejemplo de David que les di acerca de Judas, y eso se cumplió. Vemos cómo Isaías profetiza de Cristo y eso se cumple. Y ahora nosotros tenemos, por ejemplo, el Apocalipsis, que es una profecía que nosotros sabemos va a ser cumplida, ¿sí? Y no porque no se haya cumplido es mentira, ¿sí? El Señor va a cumplir su palabra, ¿sí? Así como el Señor le reveló a estos hombres el futuro, ¿sí?, Moisés se le ha revelado cómo fue la creación en ese momento, ¿sí? Entonces entendemos nosotros, a la luz de la Escritura, mis hermanos, que ese pasaje de Génesis es un pasaje inspirado y que Dios mismo ha revelado a nosotros este conocimiento, ¿sí? No puede nadie decir entonces, a menos que no haya creído a Cristo como su Señor, que esto es falso, ¿sí? Sabemos, nosotros tenemos la tranquilidad a la luz de la Escritura de que lo que estamos leyendo nosotros es un relato de Dios mismo acerca de cómo Él creó lo que nosotros conocemos. Entonces, ahora hay que entender a quién le está escribiendo Moisés. ¿A quién le está escribiendo Moisés, hermanos? ¿A quién le entregó la ley? Le entregó la ley al pueblo. ¿Y al pueblo en qué momento? Para entender eso, mis hermanos, es necesario ir a Deuteronomio capítulo 30. Entonces, ese es el momento en el que la ley está siendo entregada. Y esto va a ayudarnos a nosotros al entendimiento correcto del pasaje de Génesis 1. Dice Deuteronomio 31. Dice: entonces estamos en un pueblo que está en el desierto, que está al otro lado del Jordán, que está a punto de cruzar a conquistar la tierra que Dios les ha prometido, que para hacer eso tiene que entrar Israel con todas las personas que están en Canaán, ¿cierto? Entonces dice el Señor, dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Ya Moisés prácticamente está despidiéndose, dice: estoy muy viejo, ya Dios dijo que yo no voy a cruzar. Entonces Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con sus tierras a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría,
y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley. Aquí estamos en Deuteronomio 30. Es decir, lo que está diciendo es que esto hasta acá Moisés lo escribió, ¿sí? Entonces sigue diciendo, escribió esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaran en el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Es decir, este es el momento en el que Moisés está entregando la ley. ¿Y está entregando Génesis? Sí, pero lo está entregando ¿con qué? Está entregando el Pentateuco completo, completico, ¿sí? Entonces, este es nuestro contexto. Tenemos un pueblo que está intimidado porque sabe que al otro lado del Jordán tiene que ir y raer gigantes, matarlos. La orden que ha dado Jehová es que todos tienen que morirse. Y Israel va a ser la espada del juicio de Jehová sobre el pueblo de Canaán. Ya Jehová les había castigado porque fueron los 2 espías, vinieron y dijeron, no, pero nos hubiésemos muerto en el desierto, ¿para qué vinimos? Y mire, nos van a matar. Entonces Jehová dice, ninguno de ustedes va a entrar, ¿sí? Entonces en este momento solo están vivos Moisés, Caleb y Josué de la generación anterior. Todo esto nos va a ayudar para contexto. Cuando entremos a Génesis lo vamos a ver con mayor claridad. A esa gente es que Dios le está diciendo Génesis 1. Ahora sí vamos a Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hasta aquí, mis hermanos, nosotros no tenemos ningún problema porque esto es lo que hemos aprendido. Pero el pueblo estaba en el desierto con civilizaciones como los egipcios, como los mismos cananeos, que creían en el politeísmo, es decir, que creían que habían varios dioses y se escuchaban varias teorías de cómo se había creado el mundo, ¿sí? Y la primera declaración de Dios, la revelación especial de Dios para ese pueblo, lo primero que dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es lo primero que ustedes tienen que saber. Yo creé los cielos y la tierra. Y de aquí vamos a extraer al menos 2 atributos importantísimos de Dios. ¿Cuál es el primero, mis hermanos? El primero es más claro. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? En el principio creó ¿quién? Entonces, la primera característica que podemos apreciar acá es de un Dios creador, ¿cierto? Pero realmente es la segunda que nos muestra el texto. Porque lo que dice el texto es en el principio. Es decir, antes de que no hubiese nada, ya estaba ¿quién? Ya estaba Dios. Y esta declaración es supremamente conflictiva, ¿sí? Porque está diciendo, cuidado, cuidado. Porque Dios estaba antes de que todas las cosas fueran llamadas a existencia. Y esto cierra la posibilidad de que haya otros dioses. Y si hay otros dioses, fueron creados. Entonces ustedes tienen que, no puede ser que Dios y Otrico y como que me ayudo, no, ¿sí? Y entonces es difícil porque ellos están, y todas las culturas adyacentes o cercanas creen que hay muchos dioses. Y Dios está diciendo, no señor, en el principio yo estaba, ¿sí? Entonces tenemos un Dios eterno, ¿sí? Entonces un Dios que está por fuera del tiempo, es superior al tiempo. Y esto va a empezar a marcar, mis hermanos, la idea del Dios trascendente, es decir, que va más allá de todo conocimiento, ¿sí? Un Dios distinto al que les han presentado. Y vamos, el Señor permita nos alcance el tiempo para ver el impacto realmente de esta afirmación. Dice, y la tierra estaba desordenada. No sé si pudimos proyectar o no, quisiera compartir con ustedes. Hay otras traducciones, por ejemplo, que tienen una traducción dinámica, es como se conoce, que dice, la tierra estaba sin forma. Es decir, Dios moldea la tierra, ¿sí? Y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué hizo la luz? Fue, así, tal cual. Entonces, este Dios creador no es como el creador de la rueda que nosotros conocemos, o el creador del clavo que nosotros conocemos. Este Dios es diferente. ¿Por qué? El término acá es ex nihilo, es decir, de la nada, ¿sí? No es como la persona que se inventó la puntilla, cogió el acero, lo derritió, lo puso en un molde y dijo, mire, aquí está la puntilla. No, este Dios no es así, este Dios no crea así, este Dios no hay nada y
creó, ¿sí? Con su palabra, con el poder de su palabra, trajo existencia a las cosas. No había nada, ¿sí? No es como la hermana Luz Marina que crea el estuche para guardar el teléfono. Entonces coge el cuero, lo cose, lo recorta y le entrega el estuche. No, este Dios es distinto, porque no había nada. Nada. Y no dice, y sea la luz, y Dios empezó a fabricar la luz. No, sea la luz, y la luz fue. Vino a existencia la luz. Vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo era la luz? ¿Cómo era la luz, mis hermanos? ¿Quién decide si la luz es buena o es mala? Dios lo dice. Entonces, vamos a revisar este pasaje y vamos a tratar de extraer al menos 4 atributos de Dios, ¿sí? Primero, tenemos un Dios eterno. ¿Tenemos un Dios cómo? Eterno. Segundo, tenemos un Dios creador. Y ahora tenemos un Dios soberano. Él dice, es bueno, es bueno. Este Dios tiene autoridad moral, ¿sí? Y vamos a ver cómo a lo largo de la historia los pueblos se levantan contra este Dios, y por eso Dios tiene que decir, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿sí? Según yo íbamos a llegar al versículo 24, pero por lo que vamos a llegar al versículo 6. Sin embargo, vamos a continuar, mis hermanos. Entonces, estamos en un Dios que tiene autoridad moral y vemos cómo los pueblos, ¿sí?, se rebelan contra este Dios y dicen, no, es que lo que Dios dice no es necesariamente así. Y vamos a ver cómo se rebelan con la Torre de Babel, por ejemplo. Vamos a ver el mismo pueblo después de que vieron cómo Dios destruyó uno por uno los dioses de Egipto con las plagas, cómo pasó la Pascua, cómo fueron rescatados de Egipto, cómo el mar se abrió y cayó sobre los egipcios, cómo iba una columna de nube delante de ellos y una columna de fuego guiándolos, cómo su calzado no se desgastó, cómo caía maná del cielo, ¿sí? Y en cuanto tenían espacio iban a adorar sus ídolos, ¿sí? Terrible, terrible el pueblo de Israel, ¿cierto? Pues mis hermanos, la realidad es que nosotros no somos muy distintos a ese pueblo. No somos para nada distintos, mis hermanos. Entonces el Señor está diciendo, no se una en yugo desigual. Y nosotros persiguiendo nuestros sueños, persiguiendo nuestras aspiraciones, persiguiendo nuestras desviadas inclinaciones del corazón, insistimos en eso. ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Pero nosotros estamos empecinados, mis hermanos, en que hay que trabajar más y que hay que trabajar más. Y tenemos hoy en día creyentes pensando que van a Estados Unidos, buscan el sueño americano y allí van a encontrar la felicidad. Somos creyentes dispuestos a sacrificar todo por cumplir las aspiraciones de su corazón, que el Señor dice son malas, ¿sí? El Señor está mostrando claramente su voluntad y nosotros estamos empecinados en adorar nuestros ídolos. Y esto no depende, mis hermanos, esto depende realmente de cómo nosotros nos relacionamos con la verdad o cómo es este Dios, porque creemos que es un Dios que podemos manejar. Quizás usted, mi hermano, no esté en una situación tan drástica como que se va a ir del país y voy a dejarlo todo, pero día a día nosotros tomamos decisiones con las que adoramos nuestros ídolos y desconfiamos de este Dios que llamó a la existencia de la nada. Desconfiamos de este Dios eterno y de este Dios que dice, esto es bueno. ¿Por qué? Porque yo lo creé, es bueno y punto. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué es lo bueno y qué es lo malo? Una vez iba yo para un pueblo X y tenía que pasar un puente. El puente se había caído el puente. Entonces yo voy y me dice, no, tranquilo, usted baja por acá, se mete aquí, voltea allí y ahí lo transportan. Yo, ¿me transportan? Sí, lo transportan, pasan el río. Yo, ¿pasan el río? Sí, vaya que. Y dije, bueno, yo ya perdí 2 horas de camino, yo no pierdo nada bajando.
Cuando llego allá yo iba pensando, yo iba en la motico y yo iba pensando, si me cobran 50 es bien, ya después de pasar es bien. Como haga de cuenta unos 100 metros antes de llegar al lugar, me dice, son 6 pesos. Yo le digo, 6 pesos, ¿cómo que 6 pesos? Me dice, sí, 6.000. Yo le digo, ¿y me vas a cobrar 6.000 pesos por pasar en ferry? Me dijo, ¿cómo que en ferry? Sí, entonces, ¿cómo voy a pasar? Me dijo, no, vale 6.000, tranquilo, no se preocupe. Yo, 6.000, este man, ¿cómo me va a pasar a mí, a la moto, en 6.000 pesos por un río? Que malo, tiene unos 50 metros de ancho. Hermano, vea, llego yo al lugar y era una tabla sobre rieles. Ahí subieron la moto y yo aprendidito de la moto, pero yo ni lloraba ni me bajaba por vergüenza. Yo decía, pero esto, ¿cómo voy a pasar por acá? Y yo pasaba y estaba a unos 10 metros del agua. No es mucho, 10 metros. Y había gente, si yo me caía me podían sacar, no había problema. Iba a ser un papelón, la vergüenza y la risa y cómo se ahogar. Pero bueno, no importa. Sí, en términos generales estaba controlado. Ya, Señor, guarda mi vida, Padre, Señor, por favor. Llegué al otro lado. Y no hubo mayor problema. Eso fue en abril. En septiembre estaba cogiendo un avión para ir a Medellín y pasaba por encima de las montañas. Estaba a unos, póngale barato, 10.000 pies de altura, pero iba tranquilo. Si me llegaba a pasar algo en el avión, eventualmente era mucho más probable que perdiera la vida, ¿sí? Pero mi forma de ver el avión es que yo digo, no, las estadísticas dicen que los vuelos son muchísimo más seguros que el tránsito, ¿sí? Mis hermanos, la tabla primera era pequeña, era inestable, pero me pasó, no hubo ningún problema. La segunda, el avión estaba muchísimos metros más arriba de la tierra, era mucho más peligroso eventualmente y no tenía oportunidad de salir vivo si algo salía mal, pero yo estaba tranquilo. Porque el problema no es la cosa a la que me enfrento, sino la manera en la que yo me relaciono con esa cosa. Muchas veces nosotros, mis hermanos, vemos a Dios de la misma forma, ¿sí? Yo sé que este Dios provee, yo sé que este Dios es todopoderoso, pero cuán tranquilo estoy cuando en la cuenta hay 2, 3, 5, 10, 15 millones de pesos, ¿sí? Yo sé que este Dios provee y se acabó el mes y estoy pensando, ¿cómo voy a pagar la otra cuenta? Cuando Dios pagó la cuenta hace 15 días. Mis hermanos, este Dios que nosotros estamos viendo en Génesis, creador, trascendente, eterno, soberano, es el mismo Dios que tenemos hoy nosotros. Y nosotros salimos corriendo tras de nuestros ídolos. Y el pueblo decía, pero es que allá teníamos pescado gratis. ¿Y tenían pescado gratis? No, mis hermanos, eran esclavos, los alimentaban. ¿El problema era el pescado? No, el problema era cómo ellos se relacionaban con ese pescado y tenían maná del cielo y deseaban estar allá. Así somos nosotros, mis hermanos. Tenemos este Dios maravilloso, potente en las Escrituras y en cuanto tenemos la oportunidad, no, es que me quedé sin trabajo, el Señor me sostuvo porque fue el Señor. Y en cuanto tengo trabajo, digo, yo. El año anterior estuve sin trabajo y el Señor me sostuvo. El Señor me sostuvo literalmente. No voy a entrar en pormenores, pero el Señor me sostuvo. Digamos que ahora tengo trabajo. Yo concursé, éramos 1,000 y quedé yo. Hermanos, qué necio. Cómo tu tranquilidad dejó de estar en este Dios todopoderoso y está en un trabajo. Mis hermanos, y así es nuestra vida. Como antes de estar en Cristo tenía esta relación, tenía este trabajo, hermano, y se nos olvida todo lo que nos costó ese trabajo en términos de nuestra familia, todo lo que nos costó esa relación en términos de nuestro corazón, todo lo que nos apartó del Señor. Y este Dios que ha hecho cosas maravillosas por nosotros, mis hermanos, en cuanto podemos, volvemos a los ídolos, igual que este pueblo. Dice la Escritura, hablábamos del Dios con autoridad moral y ahora quisiera hablar de el Dios proveedor en estos últimos espacios que tenemos. Recordando que estamos delante de un pueblo que está en el desierto, que su calzado no se desgastó durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto, ni sus ropas, nunca les faltó comida. El Señor les guardó de todas las formas posibles.
Y cuando el Señor les dice, entren a la tierra de Canaán, dice, no, nos van a matar. Nos van a matar, son gigantes. Entonces el Señor, hay un juicio sobre ellos, dice, no van a entrar ustedes. Y mire lo que Dios está diciéndole a ese mismo pueblo en Génesis. Dice, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio quién que era bueno. Dios, mis hermanos, Dios. Nótese que aquí no se ha creado el hombre. El hombre se crea en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, no vamos a entrar ahí. Lo que yo quiero que noten ustedes es que el hombre no ha sido creado y ya Dios ha provisto para su existencia. Hermanos, qué necios somos nosotros, qué necios. Ese pueblo está ya rebelde contra el Señor le dice, tranquilo, usted no estaba creado y ya estaba todo dispuesto para su sustento. Tenemos un Dios providente, mis hermanos. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que hablaba ahora del empleo y cómo depositamos nuestras confianzas en nuestras habilidades, en nuestro dinero, en nuestra capacidad, en nuestro tiempo y en todo menos en Dios. Y quisiera que abordáramos en los últimos 10 minutos del versículo 14 en adelante. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue como, así como Dios dijo que fuera. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que señorease en el día y la lumbrera menor que señorease en la noche. Hizo también ¿qué? Está el pueblo y a su alrededor tiene a los egipcios que adoraban al dios Sol, adoraban a la diosa Luna. Tenían a los cananeos que eran politeístas también, que creían en muchos dioses. Tenían a los babilónicos, tenían a los sumerios. Era normal para ellos creer esto. Y usted se encontraba en ese tiempo con este tipo de relatos. Había, antes de que todo fuese, dos dioses. Los dos dioses pelearon. Y el Dios que ganó separó el cuerpo del Dios que perdió, y con la mitad del cuerpo hizo el sol y con la otra mitad la luna. ¿Sí? Dios está diciendo, eso no fue así, eso no fue así. Era normal en estas culturas adorar los asuntos cósmicos, es decir, adorar las estrellas. Entonces Dios lo que está diciendo aquí es, eso no es así. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Es decir, eso que ustedes adoran, las estrellas, eso también lo hizo Dios. Y no fue nada para Dios hacerlo. No fue nada. Es como hizo el sol, hizo la luna y las estrellas también las hizo. No hubo problema, también las hizo. El pueblo, mis hermanos, está entendiendo que este Dios es diferente a lo que hay en los demás lugares, que este Dios es un Dios distinto y que es su Dios, que es su Dios. Era normal que a esos dioses la gente se reuniera y les llevara comida. Este Dios les está diciendo, yo no necesito comida, yo lo creé, yo no necesito nada de ustedes. ¿Sí? Mis hermanos, y cómo nuestra vida refleja que deseamos con todo nuestro corazón un Dios transaccional.
O sea, así era como funcionaba para ellos en su cultura, decir, yo te doy este tributo, tú me das abundancia. Yo te doy este tributo, tú me das salud. Así era como los demás veían a Dios, y este Dios se está revelando como un Dios completamente diferente, como un Dios soberano al que no se puede manipular, al que no se puede constreñir, al que no se puede sobornar, al que no se le puede decir, necesito. No. Es diferente, se está presentando como un Dios trascendental, como un Dios poderoso. Y hoy, mis hermanos, en nuestra vida, nosotros anhelamos ese Dios transaccional, que Dios está diciendo, yo no soy ese Dios. De hecho, hoy tenemos el Evangelio de la Prosperidad, es algo parecido, ¿sí? Eso necesita un billete de 50,000, 100,000, 200,000, 1,000,000 de pesos y ya, tranquilo, ¿sí? El Señor le consigna. Pero mis hermanos, nuestra vida o en nuestra vida también tomamos decisiones así. Por eso vivimos en la religiosidad, mis hermanos. No, yo me mantengo aquí y Dios me bendice. No es eso lo que Dios está diciendo. Mire, es un Dios soberano. Dice, sean santos porque yo soy santos, claramente. Pero lo que yo quiero decir, mis hermanos, es que no podemos sobornar a Dios de ninguna manera, ¿sí? Él hace su voluntad como Él quiere, mis hermanos. Hoy tenemos problemas de salud y si el Señor lo quiere, recibiremos sanidad. Si no, igual Él va a ser glorificado, mis hermanos. Y yo no puedo coger la voluntad de Dios y sostenerla en mi mano y hacer con la voluntad de Dios lo que yo quiero, ¿sí? Yo te sirvo, pero entonces que me vaya bien en el trabajo, mis hermanos. O es normal escuchar, mis hermanos, no, tranquilo, usted está haciendo las cosas bien, le va a ir bien. Hermano, qué mentira. Eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña un Dios soberano, ¿sí? Para los que creen en Él, todas las cosas les ayudan para bien. Tenemos un Dios que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Por más que usted no pueda ver la bendición de Dios en esa situación, Dios le bendice. Dios trabaja con nosotros, nos moldea. Su propósito es hacernos cada vez más parecidos a la imagen de este Cristo, ¿sí? Por más que nosotros estemos volviendo a nuestros ídolos cada vez que tenemos la oportunidad. Padre, delante de ti estamos nosotros en esta noche, derrotados y humillados ante un Dios todopoderoso, ante un Dios creador, humillados ante el Dios de toda ciencia, reconociendo que nuestro corazón no te conoce, pero damos gloria a ti porque no eres el Dios que nosotros a veces creemos que eres. No eres el Dios que podemos sobornar, ni el Dios que puede ser constreñido. No eres el Dios que trata de forma distinta a las personas, y damos gracias por esto. Porque eres justo juez, Padre, y a través de este poderoso Cristo hemos sido redimidos, Dios. Damos gloria a ti, Padre, y pedimos perdón porque cuán difícil es confiar en ti a pesar de que te has revelado como un Dios suficiente, como un Dios necesario, como un Dios poderoso, Padre. Cuán molesto es reconocer tu señorío, Dios. Cuánto nos cuesta, Padre. Nos llevas en tus brazos y nos jactamos de lo lejos que hemos llegado, pero tú nos has sostenido todo el tiempo, Padre. Rogamos tu dirección, rogamos tu instrucción, rogamos que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, muestre el pecado en nuestra vida. Rogamos como iglesia poder conocerte a ti, este Dios que la Escritura nos revela. Pedimos que esa revelación que nos es dada nos ayude a tener una mejor relación contigo, Padre. Que podamos aceptar gustosamente la autoridad de este Dios que llama bueno a lo bueno y malo a lo malo.
Pedimos perdón por levantarnos contra ti. Agradecemos tu creación, Dios, pero rechazamos tu providencia, rechazamos tu instrucción, rechazamos tu disciplina, rechazamos tu comunión, te rechazamos. Tú, el Dios que habló y fue, el Dios que se nos muestra como el personaje principal de este Génesis, haciendo, creando, diciendo. Nos has dado el privilegio de relacionarnos contigo y hemos rechazado este gran privilegio. Aún después de haber creído a Cristo, Padre, tenemos que reconocer que nos irrita reconocer o entender tu potestad como creador. Nos molesta estar sujetos a ti, Dios. ¿Por qué tú tendrías que involucrarte en con quién me caso, cómo me gasto mi dinero, qué veo, qué escucho? Padre, pedimos perdón, reconocemos nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, Padre. Rogamos a ti, Señor, moldees nuestro carácter, pero nos permitas, Señor, una visión clara de ti. Que al menos la rebeldía sea consciente de que nos rebelamos contra un Dios todopoderoso, contra el Dios creador, contra el Dios soberano y contra el Dios que ha provisto para nosotros. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y podamos ejercitarnos cada vez más a la medida de este varón perfecto, Dios. Rogamos en los méritos de este Cristo Jesús. Amén.